Y vamos a ir por allá al libro de Lucas, capítulo 19, Lucas capítulo 19, y va a acompañarme por favor a unos versículos muy significativos para nosotros y con un llamado tremendo. Lucas capítulo 19, versículo 37, con un llamado tremendo a que reflexionemos en la palabra del Señor. Déjeme por favor introducir primero este tema. Y en este tema, ¿cómo le queremos llamar? Es la entrada domingo. ¿Qué se celebra este domingo? Este domingo se celebra bíblicamente la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Permítame también aclarar, mis hermanos, que no tengo todavía absolutamente ningún interés por aquellas personas que nos preguntan a través de los mensajes, a través de los textos que nos mandan y nos hacen el comentario: ¿por qué nosotros como Iglesia Compañerismo no hablamos de los asuntos del COVID-19, del virus, de las enfermedades, de los problemas que hay en los hospitales, de las escaseces que hay en los hospitales? Porque esto no es nuestra competencia. El gobierno, espero en el Señor, que sepa y con sabiduría esté haciendo lo correcto. Nuestra competencia, nuestro llamado, nuestra vocación es hablar palabra de esperanza, palabra de fe, palabra de ánimo, palabra de aliento, que usted va a encontrar a través de la palabra del Señor. Así que muchas personas están ocupándose de ello, y muchos predicadores y profetas están con el periódico de ayer tomando las noticias para hacer nuevas profecías. Yo creo que es muy riesgoso, y yo creo y sigo pensando y sigo teniendo fe que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todas las cosas, y que al final el Señor nos va a dar la victoria. Todo esto tiene que acontecer. No hay nada que esté aconteciendo hoy en el mundo que no sea conocido por nuestro Señor Jesucristo, que no sea conocido por nuestro Salvador. Él tiene un propósito, y en estas circunstancias, en esto que nosotros pasamos, en esto que nosotros estamos viviendo, es muy importante que nosotros tengamos esa fe y esa esperanza que nosotros vamos a estar 100% guardados en la presencia del Señor. Entramos directamente a la palabra del Señor, el asunto que hoy nos apetece, nos acontece, domingo de entrada triunfal. Hablaba hace un momento de lo que es para nosotros, lo que es una cuaresma, una cuarentena. El gobierno está hablando de que no salgamos, que no vayamos a un lugar, que no vayamos a lugares públicos, que no estemos en lugares donde haya más de 6, 8, 10 personas juntas, que tomamos la sana distancia, tener una distancia entre unos y otros. Y hay muchos que están respetando esto, y hay muchos que no lo están respetando. De hecho, el gobierno ha tenido que tomar medidas en estos tiempos, medidas tristes y drásticas. Hay lugares donde nadie ha respetado estas medidas, y tristemente, ustedes han visto en los medios, andan con una vara larga los policías, y a cualquiera que encuentran en la calle le dan con la vara por la espalda, por el lomo, las manos, donde les caiga, por desobedientes. Y quédese en casa, estamos en cuarentena, guárdense en sus hogares. Hace días veía las noticias aquí en el mágico Valle de Texas, aquí donde estamos, que para ser exactos a lo que es el condado de Cameron, está dividido por condados. En el condado de Cameron arrestaron a unas personas porque después de las 10 de la noche andaban en la calle, no estaban guardando la cuarentena, y los llevaron a la cárcel, y uno de los 4 que arrestaron sale sonriendo. O sea, todavía en las fotos de las noticias sale sonriendo como si fuera mucha gracia. Nosotros estamos aquí con mucha precaución, salimos de nuestras casas directamente aquí. Nosotros, mi esposa, mis hijas y yo hemos estado encerrados por varios días sin siquiera salir a la luz del sol, y para nosotros no ha sido estresante. El día se nos va cortito, tenemos muchas cosas que hacer. Tocamos, cantamos, platicamos con las niñas, jugamos con ellos, comemos, hacemos
oiga, cuando se acabe la cuarentena, ¿cómo vamos a salir de casa? No sé qué puerta vamos a usar. Pero bueno, esto es lo que estamos aconteciendo. Yo quiero comparar, mi hermano, una cuarentena natural del gobierno a raíz de lo que está sucediendo y la falta de obediencia, aún sabiendo que va a haber multas, aún sabiendo que va a haber castigo. La gente se atreve a salir de sus casas. Cuando empezaron los días de la cuaresma bíblica, la tradición tiene como costumbre usar la cuaresma tomando simbólicamente los 40 días de Jesús en el desierto. Pero realmente, ¿cuántos de los que están, entre comillas, entrando a esa cuaresma, cuántos de nuestros amigos, voy a decirlo con el mejor cariño que puedo, cuántos de nuestros amigos cristianos o también de otra religión o por favor, hermana Emma, de otras iglesias, mis hermanos, hablando de cuaresma, no la guardan? Hablando de cuaresma, no obedecen, hacen promesas. Y bueno, voy a hablar porque tengo muchos amigos. Yo soy amigo, por ser cristiano no he dejado de ser amigo. Las pláticas más comunes son con las personas católicas. No tengo nada con la iglesia católica, no tengo nada con mis amigos los católicos. Solamente cuando hablamos del evangelio, mi postura es firme. Mi postura es que Cristo es el único camino, verdad y vida. Pero nos trae muchas pláticas, por ejemplo, una cuarentena en la cual la gente, en una cuaresma donde la gente va y se marca su frente sin obedecer. Solamente van y se marcan y dicen, estamos en cuaresma, pero no dejan de maldecir, no dejan de fumar, no dejan de tomar, no dejan de tratar mal a sus hijos, no dejan los pleitos, no dejan la malvivencia. ¿Qué clase de cuarentena? Ojalá y el Señor llegara un día con un ángel o tomara un ángel y nos diera con una vara verdaderamente para que obedezcamos lo que nosotros mismos estamos prometiendo, lo que nosotros mismos nos estamos comprometiendo. Creemos que a Dios con un día que le guardemos estamos obedeciendo al Señor, y la Biblia nos dice que no es así. La Biblia nos dice que tenemos que tener una vida entregada a Jesucristo, una vida que es una vida, las 24 horas de un día, los 7 días de una semana y los 365 días del año, guardando nuestras vidas para Jesucristo. Eso es guardarnos en el Señor. Mucha gente está desobedeciendo. Hoy tenemos un caos porque la gente no está valorando realmente las vidas. Hoy tenemos un caos porque la gente no está valorando la seguridad. Hoy tenemos un caos porque a una persona graciosa, humanamente hablando, se le ocurrió qué podría pasar con un virus así, hablando de economía, de riqueza, de poder, y lanzan un virus que ha traído bastantes consecuencias. Hay gobiernos ofreciendo recompensa para aquellos que tengan la solución o que aquellos que den datos de los que fueron culpables. Triste, esta es la situación que está viviendo el mundo. Hoy, como hace 2000 aproximadamente, ni más ni menos, solamente aproximadamente 2020 años, en un día, un domingo, Jesús llegó. Ahora, los días son irrelevantes. No voy a ponerme ahí a marcarme en el YouTube. Dijo que era domingo y era mentira, era otro día. Solamente estoy diciendo lo que nosotros como costumbre cristiana tenemos para celebrar. Nuestro pequeño conocimiento de lo que nosotros celebramos. Domingo, un día triunfal en la ciudad de Jerusalén, donde Jesús llega a Jerusalén y lo primero que hace es hacer un alto, empezar a ver a Jerusalén y llorar por Jerusalén, llorar por el pueblo, llorar porque aún a pesar de que el Mesías se había llegado a sus vidas, no le estaban recibiendo. Llorar por aquellos que aún sabiendo que la promesa era bíblica, que el Señor había establecido en su palabra que vendría el Salvador, no le recibían como hijo de Dios. Y salen las lágrimas de Jesús diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén,
Mi hermano, yo creo que son las mismas circunstancias que 2020 años estamos viviendo hoy en día. Las noticias nos bombardean con toda clase de noticias. Y tristemente, hace unos días había un hombre que supuestamente estaba pidiendo algo, no recibió el milagro, se fue a la plaza pública de su pueblo e incendió una Biblia delante de todas las personas. Allí está su Dios, lo estoy quemando porque no es un Dios verdadero, porque es una fantasía, porque es un libro de estudio, de historias, y estaba quemando una Biblia en vía pública. Y yo puedo pensar, o tal vez mi mente me juega muchas historias, y en mi mente yo puedo pensar, ver a Jesucristo diciendo lo mismo: oh pueblo mío, que les estoy hablando, les estoy mostrando misericordia, y aún con ello no se arrepienten. Yo creo que todo lo que estamos viviendo tiene un sello de Dios para ver qué hay en nuestro corazón. Si aún a pesar de la lucha, de la crisis, de las circunstancias que estamos viviendo, hemos de guardar nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 19:37, perdón. Ahí en Lucas 19:37, vaya conmigo rápidamente, dice la palabra del Señor. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. De Jesús, que tiempo atrás había sido perseguido, había sido negado, había sido rechazado, ahora tenía una entrada triunfal en Jerusalén. En estos momentos tenía una llegada triunfal. No había sido así en la historia anterior de Jesús. No había sido recibido de esta manera, y Él no permitió en otra ocasión que se le nombrara rey. Pero hoy su tiempo había llegado. El plan de Dios estaba llegando a su final, y Jesús simplemente llega a donde las personas, las voces empiezan a oír y empiezan a gritar: aleluya, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y todos estaban gritando. ¿Por qué lloraba Jesús? ¿Por qué lloraba Jesús? Porque en el mismo Jerusalén, en la misma ciudad, tiempo después, las voces que un día gritaron: aleluya, bendito el que viene, el Rey que nos es enviado, bendito el Señor, paz en los cielos, fue la misma gente que unos días después estaba gritando a Pilato: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Hoy en día, mi hermano, 2020 años después, sigue sucediendo lo mismo. La gente habla de aquellos que tienen fe, son fanáticos, son mentirosos, son falsos pastores, falsos maestros, pero el Señor sigue haciendo misericordia, mas ellos siguen gritando: crucifícalos. Esa es falsedad. La historia nos dice, mire más adelantito, versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. No necesitamos que las piedras empiecen a hablar. No necesitamos. ¿Por qué? Porque es muy importante que entendamos algo. Nosotros hemos recibido el mensaje. Nosotros hemos recibido las señales, los milagros que Dios habla en la palabra. Los hemos visto, los hemos palpado. No esperaremos a que las piedras hablen por nosotros. Hablaremos que en Cristo Jesús hay respuesta. Gritaremos que Cristo Jesús es el camino. Alabaremos el nombre de nuestro Salvador. En el versículo 42, algo hermoso, en el 19:42, dice: diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Está hablando a la ciudad, al pueblo de Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día
lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Está encubierto a tus ojos. El tiempo de Jerusalén quizás para salvación había llegado, pero ellos no conocieron al Salvador. ¿Quién estaba encubierto? Que Jesús era el Mesías. Ellos no estaban conociendo al Mesías y no estaban recibiendo al Mesías. Ellos no estaban viéndole como aquel que vendría a salvar al pueblo, aquel que limpiaría los pecados, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no le estaban viendo como el Cordero que Dios había enviado para quitar el pecado del mundo. No recordaron ni siquiera la escritura. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Estaba escrito: si tan solo estudiáramos la palabra. He visto muchísimas personas a través de los medios refutando sin fundamento, refutando versículos bíblicos, temas bíblicos, comentarios bíblicos, sin fundamento bíblico. Esas personas que se ponen a debatir en medio de a través de los medios de YouTube, a través del Facebook, que se atreven a debatir sin siquiera tener fundamentos bíblicos, con una palabra tomada de la Biblia y pervirtiendo la palabra, distorsionando la realidad de la palabra. Mi hermano, tristemente, la solución a nuestras vidas, la respuesta a nuestras vidas, la respuesta a nuestro vivir cristiano, la respuesta a la paz que necesitamos, la respuesta a las bendiciones que necesitamos y que pedimos de parte de Dios, se encuentran en la palabra de Dios. Si Jerusalén hubiera visto, mi hermano, la escritura, hubiera analizado la escritura, en vez de gritar crucifícale, crucifícale, hubieran dicho: viva Cristo, Él es el camino, Él es verdad y Él es vida, que viva nuestro Rey. Eso hubiera sido diferente. Pero había un plan y un propósito. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sabe qué? Jerusalén, o el pueblo de Israel, quizás esperaba un rey fuerte en un caballo blanco, con una gran espada, con una gran coraza. Y cuando ven entrando a Jesús en un pollino, en un burrito, dijeron: este no puede ser nuestro rey, este no puede ser nuestro salvador. Y gritaron más recio: crucifícale. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Hay muchas personas que no lo han entendido, creen que el evangelio es de fuerza, de poder. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién tiene más likes allí en los medios? ¿Quién tiene más aceptación? ¿Quién tiene más personas que lo están viendo? El reino de los cielos es una palabra libre que quiere llegar a tu corazón, que quiere morar en tu corazón, que quiere dar frutos en tu corazón para que tengas la paz de la presencia de Dios. Y esto no está encerrado en paredes, es una palabra viva y eficaz que llega a lo más profundo de nuestros corazones. Oh, si tan solo hubieran conocido quién llegaba, si hubieran estudiado la palabra, si hubieran estudiado los pergaminos, si hubieran visto la profecía, hubieran entendido que el Salvador estaba llegando, que aunque montado en un pollino en humildad, era el más grande de los hombres, era el más grande de los seres humanos, porque Él mismo era Dios trayendo salvación a todo aquel que creyera. Me encanta, mi hermano, que cuando vamos a la palabra del Señor, hay tanto que nosotros no podemos entender en un momento, pero cuando la palabra del Señor nos va abriendo los ojos, el Espíritu Santo obra de una manera hermosa, hablando del domingo de la entrada triunfal, o lo que muchos conocen, nuestros amigos afuera de la iglesia cristiana, conocen este día como el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, y voy a hacer una invitación a través de este paréntesis que abrí. Hagamos una invitación Domingo de Ramos. ¿Qué significa para
la religión tradicional, un domingo de Ramos ponían ramitas, ponían hojas, ponían flores, ponían hojas de palma para que el Señor pasara por allí, y entonces ahí estaba para ellos la bendición. Eso es para la iglesia tradicional. Mas yo les hago, ya estoy hablando como profeta, mas yo les hago una invitación a ustedes, amigos. Ahora no extiendan la palmita, no extiendan la flor, no extiendan la hojita, no extiendan la ramita. Ahora extiende tu manto y ponlo a la presencia del Señor. ¿Qué es el manto que te está cubriendo? Quizás es un manto de amargura, es un manto de tristeza, es un manto de orgullo, es un manto de vanidad, es un manto de vanagloria, es un manto de poder, es un manto de preocupaciones que no te deja vivir en paz. Pues presenta ese manto a la presencia de Dios y deja que Dios te cubra con su manto de alegría. Aprovecha los días. Versículo 42 dice la palabra del Señor, estamos en Lucas. Versículo 42 dice, diciendo, oh, si también conocieras al menos en este día el que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Lucas otra vez vuelve a decir, está encubierto. Si tú conocieras lo que es para tu paz, si tú conocieras el bien que viene a hacerte el Señor. En el versículo capítulo 19 estábamos leyendo, versículo 42. Si conocieras, yo quiero presentarle en esta tarde a mis amigos que nos están escuchando a través de los medios. Primero que nada decirles, si usted entendiera que esta crisis va a pasar, amén. Tenemos miedo por ese virus, está infectando a tantas personas, está infectando a tantos amigos. Hay dolor en muchas familias a causa de ese virus, a causa de esas personas que han sido infectadas. Pero si conocieras la palabra de promesa que Dios tiene para ti, si fueras a la Escritura y vieras la promesa que Dios tiene para ti, vayamos rápidamente a Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8 y toquemos un poco de la historia actual a través de los ojos de la palabra del Señor. Toquemos un poquito de la historia actual. ¿Cómo, pastor? Nuestra historia está escrita en Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Sí, son acontecimientos que ahora estamos viviendo. Versículo 7 dice la palabra del Señor, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Principio de dolores. Cuando hablamos la palabra principio, mi hermano, es un llamado a que pensemos un poquito y meditemos un poquito. Esto que estamos viviendo no es el fin. Esto que estamos viviendo no es el fin de tu vida, no es el fin de tu familia, no es el fin de los que amas. Estos son principios del fin, según la palabra del Señor. Muchas personas se atreven a comentar por los medios que esto es una guerra política, esto es una guerra fría, esto es una guerra de naciones que ocultamente están atacándose unos a otros, afectando la economía de unos a otros. Yo no sé, la Biblia me dice en Mateo 24, 7 que habrá guerras y rumores de guerras, pero no te preocupes, pueblo de Dios, estos solamente son principios del fin. Dios está guardando a su pueblo. Amén. Y algún día llegaremos a ese fin. Algún día llegaremos a ese fin, pero esto solamente dice la palabra. Cuando oigamos todo esto, esto solamente es principio del fin. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 hay una historia muy hermosa. A partir del versículo 15 nos dice la palabra del Señor. Y luego nosotros, los que hayamos dormido en el Señor. Me gusta, me encanta. En el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos con los que durmieron. Versículo 16. Y vamos a leer hasta el 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán
Y el versículo que sigue, versículo 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Me encanta cada vez que leemos estos versículos, hermanos, porque ya sea, dijo el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para el Señor. Así que vivamos o muramos, somos del Señor. Hay esperanza para los que creemos en el Señor. Principio de dolores. Cuando suene la trompeta, aún no ha sonado. Por eso dice Mateo 24, estos solamente son principios del fin, porque la trompeta no ha sonado. Pero este es el llamado que le hago, mis amigos. La trompeta quizás esté a punto de sonar. La trompeta de un momento a otro va a sonar. La trompeta de un momento a otro va a sonar, y solamente los que están en Cristo serán tomados, mi hermano. Es necesario que hagas una decisión por Cristo para que cuando la trompeta suene puedas contestar felizmente: ¡ah, mi nombre! Yo feliz contestaré, dice el canto. Todos tenemos, mi hermano, un llamado de parte de Dios, pero es necesario que estos tiempos que estamos viviendo no es otra historia. No se alarme, pueblo de Dios. La historia está escrita en la palabra del Señor. La profecía está escrita, estos tiempos vendrían. Nunca esperamos, nunca planeamos que los templos iban a estar cerrados, que las iglesias iban a estar cerradas, que no nos íbamos a poder congregar. Esto no estaba en nuestros planes, pero yo soy hombre natural y estoy seguro, más que seguro, que esto ya estaba en la mente de Dios. Estos tiempos ya estaban en la mente de Dios, y Dios tiene el control de toda situación y le dará la victoria a aquellos que en Él creen. Es muy importante. Hay un tiempo en que nosotros tenemos que estar confiados. Mateo 24, en el versículo 20 y 21, mi hermano. Es muy importante que nosotros reflexionemos en los tiempos que estamos viviendo. Mateo 24, versículos 20 y 21. Este es el llamado del Señor. Estos son los tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, y por allá en su casa usted puede decir: amén, son tiempos difíciles, pastor. No tengo trabajo, no puedo salir a trabajar, no tengo suficiente alimento, mi economía está mal, mis pagos están atrasados. Pues sí, son tiempos difíciles, pero solamente es el principio del fin. Y nos da una esperanza. Orad pues para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Versículo siguiente dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En la historia humana, yo no tengo mucho tiempo de convertido. Yo solamente tengo 27 años de haberme convertido al Señor. Pero yo no había visto que los templos tuvieran que cerrar a causa de una epidemia. No había visto las iglesias vacías. Con mis apenas 52 años, no había visto personas peleándose por un rollo de papel en las tiendas. No había visto personas peleando por una caja de blanquillos. No había visto personas peleando por unos botes de agua. Eso no lo había vivido yo, ni mi infancia de escasez, ni mi infancia de pobreza. Yo no había vivido lo que la humanidad es capaz de hacer, donde se pierde el amor humanamente hablando, donde se pierde la gracia, donde se pierde la armonía, y empezamos a pelear por los alimentos, por las cosas necesarias. Pues esto dice la palabra del Señor: porque esto no lo había visto ni lo habrá jamás. Quizás vengan problemas diferentes, virus diferentes, noticias diferentes, dolores diferentes, pero esto que estamos viviendo ahorita es algo que no lo esperábamos. Domingo de Ramos, domingo de entrada triunfal. Hoy podemos empezar a declarar conforme a la palabra del Señor en fe. No declarar como dándole órdenes a Dios, sino en fe. Hablar en fe y decir: Señor, confiamos en tu palabra. Y para el domingo de resurrección
esperamos, Señor, tu gracia, esperamos tu misericordia, y en el momento que estemos celebrando la resurrección el próximo domingo, vamos a estar celebrando también victoria, vamos a estar celebrando conquista, vamos a estar celebrando sanidad, vamos a estar celebrando milagros, vamos a estar celebrando paz en nuestros hogares, porque esa es nuestra fe. Marcos capítulo 13, versículo 32. Le preguntaban al Señor: Señor, ¿y si estos son tiempos del fin? ¿Y si esto ya es el fin, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Marcos 13, 32. Pero aquel día, dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que las noticias pueden estar corriendo, los maestros de la Biblia naturales, humanos, los profetas naturales pueden estar hablando: arrepiéntete porque este es el fin. Yo les digo, conforme a la palabra del Señor, esto no es el fin, esto es principios del fin, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero es una seguridad, estamos viendo principios del fin. Por lo tanto, nuestro llamado es: arrepiéntete, entrégale tu vida a Jesucristo, cambia tu actitud, cambia tu carácter, entrégate de todo corazón, haz tus primeras obras, da frutos de cristiano y vive en paz con los que te rodean, para que el día que el fin llegue estés listo para recibir a Jesucristo, o para que Cristo te reciba. No hay una hora exacta. Marcos capítulo 13, versículo 33, mi hermano. ¿Cuándo vamos entonces? ¿Cómo vamos a aceptar? ¿Cómo vamos a esperar? ¿Cómo vamos a vivir el final de nuestros días? Y en Marcos capítulo 13, versículo 33, nos hace un llamado a toda la iglesia del Señor, a todos los que creen, a todos los que guardan su palabra. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esto es una palabra, esto no es una profecía, esto no es un llamado del pastor, esto no es un mensaje humano, esto es palabra de Dios a todo aquel que cree. Mire muy bien, que su vida esté en oración, que su vida esté en comunión, que usted esté orando, que esté velando, que esté cuidando la venida. Si esto fuera el fin, ¿no lo ves? Yo voy a estar preparado, porque no sabemos el tiempo en que vendrá. Usted y yo no tenemos la seguridad. Usted y yo no tenemos esa confianza de decir: hoy es el día final. Usted y yo no tenemos la confianza y la seguridad de decir: bueno, pero ¿qué pasaría si pasa esto, si pasa el otro? Yo no lo sé. Como la Biblia no nos da una explicación clara de la fecha, el día, la hora y el lugar en que el fin del mundo vendrá. Pero una cosa me invita a la palabra del Señor, y esta es la que yo recibo en el corazón. Mientras tanto, yo tengo que estar velando. Mientras tanto, yo tengo que estar orando. Mientras tanto, yo tengo que estar buscando al Señor. Mientras tanto, yo tengo que seguir creciendo en el conocimiento de mi Salvador. Mientras tanto, me mantengo alabando y glorificando su nombre, para que el día que Él nos haga el llamado, podamos correr a su presencia, porque estamos en el mover de su Santo Espíritu. Versículo 33, versículo 34, mi hermano. Ahí en Marcos, vamos a leer hasta el 37. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Al portero mandó que velase. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Versículo 36. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Oh, con esta cuarentena está muy difícil que no te halle durmiendo el Señor, que no te halle en el sofá, en la cama, ay hermano, donde quiera nos quedamos dormidos, ya no hallamos dónde caer. Qué fácil, ¿verdad? Ahora muchos dicen: hoy descansando después de todo el día de estar en el sofá, hoy por fin estoy en mi cama.
Qué tremendo, mi hermano, estamos encerrados, pero esto nos debe motivar a estar nosotros constantes buscando al Señor, porque no sabemos el día ni la hora. Lo que están ilustrando la palabra del Señor, no sabe si viene de día, si viene de noche, si viene por la mañana o viene el atardecer, no lo sabes, pero algo tenemos que hacer, tenemos que estar velando para que cuando Él venga no nos encuentre dormidos. Y vuelve a decir la palabra del Señor, y lo que a vosotros digo, todo lo digo, velad. A todos lo digo, velad. Qué simple es la palabra del Señor, velad. ¿Qué significa velar? Cuidar, vigilar, no dormirnos, no descuidarnos, no olvidarnos de lo que estamos cuidando. No olvidarnos del jefe, del dueño, del Señor. No olvidarnos del que nos hizo el llamado. Esto es velar. ¿Cuántos estamos velando? ¿Cuántos estamos velando? Hoy celebramos la entrada triunfal y mi llamado en esta tarde es que este día en el cual celebramos el triunfo de la entrada de Jesús a Jerusalén sea un triunfo para tu vida, que Cristo Jesús esté llegando a tu corazón. Ábrele las puertas de tu corazón y dile: Señor, bienvenido eres, Señor, bienvenido eres a mi vida, bienvenido eres, Salvador, bienvenido eres a mi casa, bienvenido eres a mi familia, bienvenido eres a mi mesa. Celebra que hoy estamos recordando que Cristo Jesús tuvo una entrada triunfal y que sea de gozo y de alegría llegando a tu corazón. Podemos celebrarlo, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Concluimos con esto: velad, no sabéis ni el día ni la hora, pero nosotros tenemos que estar velando y orando. Los acontecimientos que estamos viviendo están escritos en la palabra del Señor. Vendrá tribulación, vendrán guerras, vendrán noticias de guerra. Nación contra nación se levantará, pero no teman, esto no es el fin, solamente son principios del fin. Pero dice la palabra del Señor: y Jesús lloró por Jerusalén, porque aún viendo las circunstancias no se entregaban, no buscaban a Dios, no obedecían a Dios y llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario. Hoy es un llamado que le hago a todo amigo, a todo conocido, a todo hermano, a todo cristiano. Es tiempo de hacer votos, es tiempo de hacer frutos, de dar frutos de cristiano, de vida cristiana. Es tiempo de entregarte de todo corazón al Señor. Es tiempo de dejar toda suciedad, todo pecado, toda mentira, todo lo que está oculto en tu corazón. Es tiempo de hacerlo a un lado y decir: Señor, yo quiero vivir una vida santa, una vida agradable, una vida limpia, una vida, Señor, digna de ser llamado hijo de Dios, hija de Dios. Haz tus primeras obras, dice el Señor. Y el llamado que yo te hago: Jesús lloró por Jerusalén, y quizás Jesús está llorando porque hoy el mundo, en vez de acercarse más al Señor, en vez de acercarse más al Salvador, en vez de acercarse más a aquel que trae a nuestras vidas la paz, aquel que puede salvar y darnos gozo en el alma, la gente se está retirando, la gente se está apartando. Cuando hablamos del sacrificio, platicaba yo con un joven, y cuando este joven dijo: ¿por qué servimos al Señor? Lo servimos porque el Señor ha hecho cosas grandes y hermosas y maravillosas en nuestras vidas. Y recordé una historia que yo había leído en un libro, y en esa historia la noticia era que había una mujer dando a luz, y el doctor sale y le dice a su padre, y le dice: hay muy pocas posibilidades de que los dos vivan, tiene que hacer una elección, escoja usted quién ha de vivir. Si usted quiere que viva su hijo, que viva su hijo, vivirá su hijo solamente, pero si usted escoge que viva su esposa, vivirá su esposa solamente. A lo que el hombre no lo pensó dos veces y rápidamente contestó: haga lo que tenga que hacer, doctor, pero que viva mi esposa. Hágalo hasta lo imposible, doctor, pero que viva mi esposa. Nunca se dio cuenta que la esposa alcanzó a escuchar su voz. Y con una voz muy fuerte, dice la historia, con una voz muy fuerte desde su cuarto gritó: no, doctor, que viva mi hijo aunque yo tenga que morir.
Y aquel joven se me queda mirando y me dice, esa historia es de verdad. Yo lo leí en un libro. Y si está en un libro, son historias que quizás son una verdad escritas para que recordemos cuál grande es el amor de una madre. Y sabes una cosa, no hay amor más grande que el de una madre, que solamente es el amor de Dios. La Biblia compara muchas repetidas ocasiones el amor de Dios como el amor de una madre. Y aún más grande es el amor de Dios, porque dice, y si aún tu padre y tu madre te dejaran, con todo no te abandonará el Señor. Ese es el amor de Dios. Y sabes algo, un día Jesús también tuvo que gritar en la cruz del Calvario, Padre, Padre, consumado es. Que estaba haciendo Jesús, entregando su vida para que tú y yo viviéramos, entregando su vida para que tú y yo fuéramos limpios de pecados, entregando su vida para que tú y yo fuéramos transformados y renovados en las personas que Dios quiere hacer de nosotros. Un día Jesús gritó desde la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es tu decisión? Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31, y terminamos con esto. No quería brincar este versículo sin hacerte un llamado y decirte que hay esperanza para ti. Hechos 16, 30 y versículo 31 también. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí está la respuesta de los apóstoles. Es una respuesta escrita en la Biblia, palpada en la Biblia, para que tú la recibas el día de hoy, amigo, que nos estás viendo a través de estos medios. Olvídate, sí hay muchas cosas que nos preocupan, la falta de medicamento, la falta de instrumentos médicos si ese virus te atacara, pero hay algo que necesitas. ¿Qué ganaría el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Necesitas la salvación de tu alma, y eso solamente Cristo lo puede hacer en tu vida. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y este es el llamado. Deja que este domingo de entrada triunfal a Jerusalén, conforme a la palabra del Señor, sea un domingo de entrada triunfal de Jesucristo a tu corazón. Sea un domingo de entrada triunfal de Jesucristo a tu vida. Sea un domingo de entrada triunfal de Jesucristo a tu casa, a tu hogar. Sea un domingo de entrada triunfal a tu matrimonio que está en ruinas, que está en dolor, que está en pleitos, que está en división, que está a punto del divorcio. Que sea una entrada triunfal de Jesucristo a tus asuntos. Que sea una entrada triunfal de Jesucristo al seno familiar con tus hijos. Que sea una entrada triunfal de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esta es una entrada triunfal. Esta es la palabra de Dios. Esta es la entrada que Cristo quiere hacer en tu vida. En esta tarde yo te hago el llamado. ¿Por qué no le das la oportunidad al Señor? En medio de todas las noticias negativas, en medio de todos los problemas y acontecimientos, noticias de miedo, noticias de pavor, constantes noticias que nos bombardean y nos traen temor a nuestras vidas, ¿por qué no recibes la palabra de Dios en tu corazón? Y al recibir la palabra de Dios, Dios traerá noticias de bien, noticias de paz, noticias de armonía, noticias de gozo, noticias que te darán tranquilidad. No todo está perdido cuando crees en el Señor. No todo está perdido cuando tienes paz en el Señor. No todo está perdido cuando pones tu esperanza en Jesucristo. Él es para ti camino, verdad y vida. Haz una oración conmigo, amigo. Haz una oración. ¿Crees que por accidente ubicaste este video? No. Dios te está llamando. A los que ya creyeron, a los que creyeron y se retiraron, a los que estaban fríos espiritualmente, a los que no le conocen, Dios les está haciendo un llamado. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Padre, que tú tengas misericordia de cada una de las personas que en estos momentos, Señor, en su corazón están entregando su vida a ti, Señor. Están buscando tu presencia, están buscando las buenas nuevas de salvación.
que hay en tu palabra. Llénanos, Señor. Llénanos con tu presencia, Padre, y en el nombre de Jesús oro para que en estos momentos tu Espíritu Santo sea quien convenza de error, de culpa, de pecado a cada uno de los que se han apartado de tu camino. Haznos volver al gozo de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, recibe al pecador que con un corazón contrito y humillado se presenta pidiendo perdón, y dale el gozo de tu Espíritu y de tu presencia, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gloria a tu nombre. El cielo